A ver, ahí arrancó. Bueno, Fran, estamos acá palpitando la previa de Boca Riestra. Un saludo grande para todos. Como le dije el año pasado, íbamos a arrancar con esta temática, palpitar la previa del próximo partido de Boca con el rival de Boca, en este caso Riestra, Francisco. Bueno, contanos, Fran, a qué te dedicás, quién sos, para los que no te conocen, presentate. Bueno, Jero, muy buenas tardes para todos. Bueno, Francisco Martín Páez de Riestra Deportivo El Medio. Desde 2019 acompañando al Malevo, acompañando al Blanquinegro ahí del Bajo Flores. Empezamos un poquito ahí con los amigos, con Federico Miranda y Juan Pablo Carrá, que son las otras partes importantes del medio. Bueno, principalmente nosotros lo que hacemos, bueno, son las transmisiones de los partidos de Riestra, como así también nosotros tenemos un programa semanal que se emite los miércoles por el canal de YouTube de justamente Riestra Deportivo. Así que bueno, siguiendo un poquito también el día a día del Malevo, lo que son entrenamientos, la reserva, las divisiones inferiores y todo lo que tenga que ver siempre con Riestra. Así que bueno, felices y contentos viviendo un presente obviamente soñado, que quizás cuando uno pisó por primera vez el club allá cuando estaba en la B Metropolitana, estar hablando en la previa un stream de ir a visitar la Bombonera por segunda vez en la historia, con la posibilidad, si se quiere, de decir que bueno, a River el historial frente a River, contra los grandes, de alguna manera... Algo positivo. Positivo, claro, exactamente. Así que, nada, Jero, muy contento y muy feliz. Así que bueno, eso es un poquito de qué trata toda esta linda locura. Perfecto, Fran. Bueno, primero que nada agradecerte el tiempo, el espacio, la predisposición también para Juanpi. Ahí yo los contacté por Instagram. Te soy honesto, me fue difícil conseguir un hincha de Riestra. O un influencer. El que se me vino más rápido a la cabeza es Torres Cervuerre, pero sé que es el CM, labura en Riestra, y dije capaz va a estar un poco más atado a quedar bien con el club y no va a poder hablar más así en un terreno más amigable como nos gusta hablar a nosotros. Así que nada, puse Riestra y me apareció Riestra y ustedes, así que los contacté. ¿Qué te iba a decir? ¿Vos qué edad tenés? Yo tengo 36 años. 36 años. Y te pregunto con respeto, ¿vos sos de Riestra? Mirá, yo el tema de Riestra, sí, soy hincha de Riestra, obviamente que bueno, cuando obviamente lo seguía al Deportivo Riestra, que no jugaba en la máxima divisional, era hincha de otro equipo, era hincha de otro club, que es justamente el que vos tenés la camiseta y el que está representando el programa. Así que bueno, pero como siempre uno de alguna forma tiene el corazón un poquito dividido. La verdad que cuando empezó toda esta locura, jamás en mi vida me iba a imaginar que iba a estar en la Bombonera, si se quiere, del lado de enfrente. Bueno, claro. Me toca, por suerte, con los chicos que sobre todo, más que amigos, son familia, con Juanpi y con Fede, que son con los que hacemos todo. Así que bueno, pero sí, ya acompañando al equipo hace ya mucho tiempo y ya logramos de alguna forma una linda unión, desde los ascensos de la B Metro al Nacional B, del Nacional B a Primera, los viajes al interior, cuando estábamos en el ascenso bien profundo, así que vas desarrollando un amor, un cariño, aparte uno también, aparte de todo, es periodista y también uno de alguna forma está, si se quiere, hincha del laburo, hincha de ser periodista, así que sabe de alguna forma diferenciar, pero bueno, obviamente uno el corazoncito sabe con quién lo tiene ocupado. Claro. Che, Fran, ¿ustedes son el medio más grande que tiene Riestra? Sacando el principal, que sería, no sé, el oficial, ponele. Y mirá, Jero, la verdad que estamos de 2019. Del resto de los otros colegas, de los otros amigos, muchos se sumaron obviamente después del ascenso a Primera División. Muy poquitos quizás están de la época en la que estaba en el Nacional B, pero de la B Metropolitana te puedo asegurar que no. Éramos los únicos tres gatos locos que íbamos, por así decir, a la platea José Tirri. La va a visitar, bueno, Boca en el segundo torneo, en el inicio. Te voy a pegar un llamado a ver si me acreditan, porque vos sabés que cuesta para que me acrediten. Yo soy socio de Boca, yo voy siempre a la tribuna, pero de visitante me gustaría ir como prensa, ¿viste? Y solamente me han acreditado 2 veces, en Arsenal y en Instituto de Córdoba. Después nunca tuve posibilidad, así que ahí te voy a pegar un llamado. Vos sabés que para lo que precises de esa forma, quédate tranquilo que vamos a hacer la gestión, así Boca Primero 12 está presente y ahí nos sacamos una linda foto, amigo. Dale, obvio. Así que bueno, de alguna forma, pero respondiendo un poquito a tu pregunta, somos hace que más tiempo está, como te digo. Mirá qué bueno. Muy pocos estaban de esa época. Claro, che, y claramente se conocen entre todos, ese dicho, nos conocemos todos, se conocen todos, es posta.
Sí, 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 la verdad que en ese sentido hay una buena mancomunión entre los distintos medios partidarios, de alguna forma, aparte, hoy ponele cuando fuimos a retirar las credenciales a la Bombonera, bueno, era cruzarse, que esto, que el otro, sí, 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 hay buena onda y sí, la verdad, un poquito entre todos no, nos bancamos, nos respetamos y hay buena onda. Che, ¿y qué te iba a decir? Más o menos, ¿sabés cuántos hinchas tiene Riestra? Mira, la verdad que es una pregunta muy buena la que haces, tomando en cuenta que está, si se quiere, enfrente de un gigante como es San Lorenzo de Almagro, enfrente de un equipo grande. Si caminás 15 cuadras más, tenés a Huracán. La verdad que es una zona de influencia bastante difícil para tener, la verdad, que el hincha autóctono. Arraigo a la camiseta. Claro, exactamente. La verdad que decís, cruzás la vereda, la cancha de Riestra está en Ana María Hanner y Avenida Varela. 26 pasos separan justamente a San Lorenzo de Riestra y obviamente un Riestra que siempre históricamente jugó en la primera D, primera C, en las categorías más de abajo del ascenso. Si vos me decís el famoso pocos pero importantes, a nivel números, difícil cuantificar, pero me parece a mí que bueno, más o menos cuando siempre juega de local se arma una linda cantidad de público, ahora extendió sus dos cabeceras, le da casi un aforo de casi entre 8.000 y 10.000 personas al estadio. Mirá, Cuando yo me acuerdo que iba eran dos tribunitas pequeñas detrás de los arcos y gracias y la platea José claro. Pirri, histórica. Pero bueno, calculale que por partido irán y bueno, entre 7.000, 8.000 personas, O sea que obviamente con... explotada, podemos decir que Riestra tiene 10.000 hinchas, ponele, reventados. Sí, 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 ponele que sí, sí. Perfecto, perfecto. Che, Fran, y para conocer un poquito más al rival, porque Riestra, más allá de que ya hoy es un equipo de primera, no Obvio. está hace tanto tiempo en primera, y todo lo que hay alrededor de Riestra, viste, es extraño para los equipos de primera, históricos. Quiero saber quién es el clásico de Riestra. El clásico de Riestra es Sacachispas. Saca El clásico chispas. de Riestra es Sacachispas. Ahí los dos lindan, Sacachispas de Villa Soldati, Riestres del Bajo Flores, ahí los separa muy pocos metros. Muy poca distancia, perdón. Mirá, Lo que sí después ahí, ponele, hay otros, si querés, otros clásicos, lo que pasa que ya en el último tiempo, Sacachispas, bueno, ahora está actualmente en la primera C, ya no se han enfrentado mucho, una vez en la B Nacional, una vez en la B Metro, pero si te digo en los últimos 10 años, si se enfrentaron 4 o 5 veces ya es complicado. Hay, claro. bueno, hay una pequeña pica con Barraca Central, pero el clásico propiamente dicho es Sacachispas. Claro, y me la dejaste picando porque yo te iba a preguntar, vamos a hablar un poquito del partido, o sea, quédate tranquilo, pero me gusta saber, viste, el lado B también de Riestra. Obvio, obvio. Me la dejaste picando con el tema de Barracas, que yo también lo veo como un clásico, aunque yo no sé si es clásico, pero bueno, hay la frase esta, el equipo del poder, viste, dicen que Riestra es el equipo del poder y Barracas sabemos que es el equipo del Chiqui se sabe. ¿Es clásico Barracas Riestra? ¿O es algo que se generó porque están los dos en primera? Un poquito de eso, Jero. Los dos al estar en primera división y de alguna forma a veces nos pasa de los equipos huérfanos, quizás el caso que yo de Vélez con Ferro, que hace tanto que no se enfrentan. Entonces, a veces vas buscando con el equipo que te vas enfrentando un poco todos los años. La verdad que es difícil hablar de clásicos o rivalidades cuando pasan 5, 6, 7, 8 años que no te enfrentás. Con Claro, Barracas, si se quiere, está esa famosa pica, quizás como bien decís vos, porque han definido cosas importantes. Si querés, en la última década, sacando esa primera temporada que estuvo Barracas, que asciende en 2022, que Riestra estaba todavía en el ascenso, después han jugado todos los años. Entonces, hay como una cierta rivalidad. Incluso desde el lado de Barracas, que cuando se dio el enfrentamiento en el playoff anterior con el que Riestra quedó eliminado de local, dice, ganamos el clásico, las cosas se dieron ah, mirá, natural. Entonces, del lado de Barracas le suben ese precio a esa rivalidad y del lado de Riestra se acepta el guante. Como te claro, digo, agarran la responsabilidad. exactamente, exactamente. Mirá, Como te digo, juegan prácticamente todos los años. El año pasado, bueno, no compartían el grupo en la zona, pero se enfrentaron en ese mata-mata. Bueno, y en el clásico internacional, ¿con quién los pusieron? el emparejamiento. Es una muy buena. Porque, claro, con Barracas ahora está en el mismo grupo. No, creo que con Barracas. No, el Interzonal me parece. Me acuerdo del Te año pasado. maté. Y es que es difícil el torneo, boludo. Ese es el No, problema. Es un no, quilombo el torneo.
Es un bardo. Me acuerdo que le había pasado el Internacional era Central Córdoba de Santiago, porque me acuerdo del viaje que fue bastante bravo, Claro. pero bueno, Pero el sí, Internacional no es el mismo que el Clásico. no, Son dos es partidos el, distintos. claro, sí. Ya te chusmeo acá con un poquito con el ayudín de la tabla, Dale. pero, pero la verdad que sí, sin lugar a. Acá tengo la tabla. Huracán, Huracán. Mirá, Huracán, ahí lo vi. mirá. Huracán es el Intersonal. Bueno, si se quiere también un equipo, a ver, como decir con tema de San Lorenzo, obviamente cuando se dio el Sí, 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 enfrentamiento, sí, sí. es como que viste, bueno, el de Riestra que encima lo chancea un poquito al de San Lorenzo, porque los primeros partidos le fue bien a Riestra con San Lorenzo, en el último ganó claramente el Ciclón. Pero bueno, también si se quiere que con Huracán, por cierta cercanía, también hace poquito jugamos el playoff del torneo Apertura, el del primer torneo del año. Ay, si querés un poquitito, pero Claro, bueno. claro. Obviamente que San Lorenzo y Huracán, bueno, Y nada, es es otra cuestión, otra otra cuestión. liga. Escúchame, Fran, Sí, tema pretemporada. Me encanta la pretemporada de Riestra en Pinamar. Soy fanático de Riestra en Pinamar. mira. ¿Qué sienten ustedes cuando Riestra hace la pretemporada al lado del USU o a las 3 de la mañana en el boliche? Es una buena pregunta, Jero. Bueno, es un poquito una herramienta que viene desarrollando el equipo hace ya más de una década, cuando estaba, te digo, en el ascenso profundo que te hablaba. Siempre hizo esos famosos cuádruple turno en el que arrancaba a la madrugada y terminaba bien tarde a la noche. Un poco es el trabajo de la arena, es volver a hacer lo que muchos equipos, quizás muchas veces me acuerdo de los laburos en Boca o en otro equipo, que me acuerdo que iban a la arena, a veces los preparadores físicos necesitaban eso. Riestra como que rescata el tema del trabajo en la arena eso durante esos 10 o 15 días. Y bueno, nosotros tuvimos uno de los muchachos del medio, Gaby Barronuevo, que le mando un fuerte saludo, que estuvo en esta pretemporada, incluso habló con el técnico, con el Tata Benítez, ya es un habitual en Riestra, ya es muy Mirá, común ese entrenamiento militar que a veces uno ve a los jugadores ahí vomitando, como decís vos, los jugadores corriendo y están los pibes en el boliche, o están los me jugadores en encanta. el el mediodía, viste, están corriendo en el mar como si fuese como Rocky. Ya es un habitual, ya es Pero un ¿sabes por qué clásico. me gusta, Fran? Porque después lo demuestran en la cancha, que no es humo, ni que es show. Porque después Riestra vuela en la cancha. Bueno, una de las cosas que dice permanentemente, se baja el mensaje del cuerpo técnico y lo repiten los jugadores varias veces, es Riestra sabe que con los 29 equipos restantes de primera, con todos, sabe que tiene que dar el 120 y 130%, porque en el uno con uno, el jerarquía individual, y sabe que es menos. Los mercados de Riestra, que después si querés podemos hablar un poquito, normalmente son jugadores del ascenso, de la B Metropolitana, de la B Nacional, algún jugador que puede quedar libre de primera, pero la verdad es que normalmente sabe que con las herramientas que cuenta, bueno, ni hablar Boca, ¿no? Pero digo, en el mano a mano sabe que tiene que partirse el traste Claro. por el doble o el triple. Entonces un poco las pretemporadas tienen que ver con eso. Hablando de refuerzos, ¿ustedes tienen jugadores propios? ¿O es todo préstamo o algún pibe del club si es que sacan? Mirá, esta última pretemporada algunos chicos del club laburaron con el primer equipo, el caso de Dariel Sánchez Ganli, que es un juvenil que venía trabajando con la reserva. Lo que es capital propio, no mucho. Se maneja como la gran mayoría de los equipos con préstamos. Sí, algunos jugadores tienen, bueno, el caso de Nacho Arce, que bueno, fue uno de los que interesaba en varios equipos de primera, tiene un contrato de acá a 2 temporadas. Con ciertos jugadores importantes tiene contratos, digamos, de más de un año. Normalmente Claro. los referentes o eso. Capital propio, más allá de algunos chicos, algunos juveniles, la verdad que no. Normalmente, si bien no es como que se van 20 y vienen 20, se suele mantener la base, pero jugadores propiamente dichos, no es complicado. Aunque se está Mirá, trabajando para hacer eso. mirá. ¿Y esta temporada cuántos refuerzos tuvieron? Mirá, vinieron 2 arqueros, porque los arqueros que tenía Riestra, el arquero suplente como el tercer arquero se fueron. Entonces vinieron 2 arqueros, que es el caso de Jorge Luque, que hace unos minutitos nos confirmaron la noticia, e Iván López, ambos del ascenso, uno de Armenio y otro de Ituzaingó. Después vino Alejo Dramicino, un jugador que estaba actuando en el fútbol brasileño, del ascenso brasileño. Después, bueno, uno un poquito más conocido, Nicolás Watson, la que jugaba en la mitad de la cancha en San Martín de San Juan. Después Patricio Madero, un jugador que vino de la Guay Urquiza, y José María Ingrati, un delantero que también del ascenso. También hace poquito vino de San Martín de Tucumán, que quedó libre, Matías García.
no el famoso Caco García que jugaba en Gimnasia porque había como una pequeña Una confusión. confusión. Este es un Matías García que no es el que jugaba en Gimnasia, ese buen jugador, ese 10. Así que más o menos, como te digo, hasta el momento, Gerito, más o menos serán unas 6 caras nuevas, un poquito. Y de las bajas solamente fue Milton Celis, el capitán. Perfecto, Este sí, se fue a Barcelona, Ecuador, ¿puede ser? exactamente, se fue a Barcelona, Ecuador, por un año a préstamo, jugará la Copa Libertadores en el repechaje contra Argentinos Juniors, Ah, es el sí, rival verdad. que le toca. Así que sí, de las bajas de peso, si se quiere, aparte de Milton Celis, aparte de titular, era el capitán, uno de los ídolos, referente, incluso se despidió en las redes de Riestra, se fue él. Después el resto de los jugadores, como digo, los arqueros, que quizás no tenían tanto rodaje, y algún jugador puntual, pero que no venía sumando muchos minutos, caso Pomelo Vera, Franco Fagundes. Pero bueno, la única baja, si se quiere, del año pasado para el ojo que lo Es quería ver en Celis. el partido de Riestra era Milton Celis. Perfecto. Escuchame, Fran, metiéndonos ya en el partido del domingo. Sí, Séle honesto, ¿lo van a venir a buscar o van a ir a hacer tiempo a la Bombonera? la línea de 5, a esperar a un Boca que se va a saber que tiene la obligación, que tiene la necesidad, que tiene, obviamente, el peso de la historia. No, Riestra, como viene planteando casi todos los partidos en condición de visitante, estar también bien ordenadito, ver si puede aprovechar alguna pelota quieta, alguna pelota larga para Alexander Díaz, para que la aguante Jonathan Herrera, apostar alguna pelota quieta a favor, sabe también en contra que, bueno, Boca tiene las enormes herramientas que tiene para lastimar, pero no, va a ir a plantar lucha en la mitad de la cancha, a correr, a pelear, a hacer ese partido largo, porque, bueno, disputarle la pelota aparte a Boca en la Bombonera, me parece que es un riesgo muy alto que el equipo no puede tomar. Perfecto, perfecto. O sea, para vos, partido largo y si empatamos lo filmás. Por supuesto que sí, ni hablar. Arrancar con un punto en cancha de Boca sería, no quiero decir una hazaña, porque ha ganado hace poco en el Monumental, pero bueno, sería un inicio en el que prácticamente, aparte, tiene la fecha de Copa Argentina, así que entre la fecha entre semana y la fecha de Copa Argentina, casi que resta, tiene 4 partidos en un plazo de casi 15 días, porque tiene el Claro. partido frente a Boca, después le juega contra Defensa y Justicia en el Laza, tiene el partido con Barraca Central el lunes y el miércoles ya está jugando por el jueves la Copa Argentina. Arranca el rodaje, full partido. Arranca full rodaje con la Copa Argentina y como te digo, en menos de 2 semanas tiene 4 partidos, por lo cual también me imagino, Jero, que no va a querer un desgaste enorme en la Bombonera porque no solamente por lo que te exige Boca, sino también un poco de cara a lo que viene. No es un plantel tan largo, no es un plantel que está acostumbrado quizás a tener este año por primera vez una triple competencia, ¿no? Entre Apertura, Copa Argentina y la Sudamericana, que si Claro. bien arranca mucho más tarde, pero ya la empezás a ver un poquito ahí de reojo. Así Obvio, te que ilusionás, quieras o no te ilusionás. ni hablar, ni hablar. Hemos visto, sobre todo en el fútbol argentino, con el título de Platense, con el título, bueno, Independiente Rivadavia en la Copa Argentina, el propio Estudiantes no bajando el precio, que es un equipo chico, pero un equipo que quizás no estaba en los primeros planos, y te entusiasmas, entras entre los 8 primeros, tenés buenos 4 partidos, Supuesto. planteas 4 partidos y estás peleando por un título nacional. Así es. Escuchame, Fran. Sí. El 11 de Riestra para el domingo. Si lo tenés que imaginar, vos me dijiste una línea de 5. Ahora se va a ir al arco. ¿Cuál crees Sí. que va a ser el 11 de Riestra para enfrentar a Boca? Mira, para mí, con la baja de Milton Celis, para mí va a ser, bueno, Nacho Arce obviamente en el arco, referente total. La línea de 5 creo que no debería moverse mucho lo que terminó jugando el año pasado con Nicolás Anzotre, Facundo Minio, Miguel Barbieri, Cristian Paz y por izquierda Pedro Ramírez, que bueno, continúa en el plantel que le compró el pase a Defensa y Justicia. La mitad de la cancha me parece que va a ser con Jonathan Goitía, Pablo Monge y Antonio Alonso, y los dos delanteros, las dos flechas, Alexander Díaz y Jonathan Herrera. Mirá. O sea, Para vos mí, creés que va a ser ese el equipo. me la de juego porque normalmente no me imagino tanto volantazo, si bien la baja de Celis es importante, y hasta si se quiere, se dio a menos de una semana el Sí, hace partido frente a poquito. Boca. Claro, me imagino que si bien Dramicino, que fue uno de los jugadores que llegó en este mercado de pases, como también Watson, podrían ocupar la posición de Milton Celis, me parece a mí que no me lo imagino al Tata Benítez, al entrenador Gustavo Benítez, que es un histórico jugador del club. Sí, 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 lo tengo.
estuvo casi una década, obtuvo muchos ascensos. No me lo imagino metiendo mano y apostando un poquito, incluso hasta la base que terminó con Barraca Central, el último playoff, donde quedó eliminado en condición de local. Así que para mí el ingreso será el cambio de Celis y el ingreso de Jonathan Goitía. Si se plantea una duda, y podría ser o Watson o Goitía, dos jugadores de corte defensivo. Así que fíjate que es una mitad de la cancha que es para... Guerrillera, dura, que mete la pata. Yo lo decíamos un poquito en el programa el miércoles pasado, que hacemos ahí en el bodegón del club, ahí en Del Bañado 2353, todos los miércoles de 21:30 en adelante, ahí en el canal de YouTube de Riestra Deportivo. Lo decíamos de que me imagino una mitad de la cancha de Riestra, dura, que va a tratar de tapar a Ander Herrera, tapar a Leandro Paredes. No sé si finalmente Hueso Belmonte o Milton Delgado, pero... Parece que va a ser Belmonte. Parece que Belmonte y Hanson, los dos van de arranque. Bueno, un poquito lo que nosotros nos imaginábamos. El caso de Hanson, obligado porque Boca no tiene otro 9. Y el caso de Belmonte, el gol frente a Olimpia le trae confianza. El caso de Milton Delgado, estaría perdiendo el lugar, pero también es una gran alternativa. Me imagino sobre todo la presencia, para lo que tiene que ver Riestra, va a ser clave el trabajo que se haga. Para mí, en lo personal digo, si Ander Herrera está al 100%, es un jugador que para mí puede ser lejos, es el mejor jugador. Ander Herrera lo vas a ver jugar a 1 o 2 toques. Ander Herrera juega a 1 o 2 toques. El español, mirá, a mí me gusta mucho. Claramente lo de él es un tema físico. Totalmente. Pero el tipo entendió lo que es Boca, sabe lo difícil que es el fútbol argentino, pero dentro de la cancha, cuando juega, es exquisito. Y yo creo que en línea de lo que decís vos, Ander Herrera puede ser una pieza clave, por ende que si lo dejan jugar van a estar complicados. A ver, a mí me parece que un poco la mejoría de Boca del año pasado, porque obviamente fue harto sabido, obviamente uno lo seguía, lo veía, me parece que más allá que hablaban que es cierto que Milton Delgado, cuando entró en la mitad de la cancha el equipo, le generó una confianza, Boca empezó a encontrar resultados positivos, pero también para mí condice cuando Ander Herrera volvió a estar disponible, me acuerdo aquel ingreso en cancha de Estudiantes de La Plata, que Boca gana ese partido, sí, buenísimo, después con River gana con mucha autoridad, entra muy bien con River. Entonces, sí, por supuesto. De hecho, para mí Boca termina el playoff, el partido con Racing, no estoy diciendo que lo perdió porque no lo tuvo Ander Herrera, pero te dabas cuenta que en la mitad de la cancha, los partidos del playoff de Boca, que no estuvo él, fue como que quizás jugó con un pulso más acelerado, quizás a Paredes eso lo pudo haber complicado un poco, y Boca se vio debilitado en el playoff cuando lo perdió a Ander Herrera. Entonces, para mí fue el jugador que el semestre pasado, cuando Boca empezó a mostrar esa versión importante de buenos resultados y eso, que se empezaba a hablar de que Boca podía salir campeón, para mí condecía con el tema del ingreso de Herrera, que si físicamente está bien, para mí es un refuerzo tremendo que tendría Boca ahí, sí. Más allá que creo que tiene que incorporar, pero obviamente eso lo dejo para análisis tuyo. Sí, ya pedí en todos los idiomas refuerzos. Van a llegar refuerzos, obviamente no están llegando cuando corresponden, que es al inicio de la pretemporada, no a la fecha 2 o 3 del torneo. Ni hablar, obviamente ahora con la llegada aparentemente de Oscar Romero, sé que está negociando con el Ángel Romero, me quedé con Oscar por la Sí. Poco valorada. Me gustó Oscar Romero en Boca. Y Ángel Romero, a diferencia de lo que se hizo hoy actualmente, a mí me parece un buen refuerzo. No es el 9 goleador que necesita Boca, pero me parece un buen refuerzo. Viene el fútbol brasilero, selección paraguaya, no tiene lesiones en el último año. Vino con rodaje. A ver, la verdad que obviamente, y ahí si querés tenés otro disparador cuando hablábamos hace un ratito del mercado de pases. Yo entiendo que se carguen las tintas con Boca porque es la vuelta a la Copa Libertadores, porque es Boca, uno de los equipos más grandes del mundo, pero también habría que analizar un mercado en el que no hubo tanto movimiento, si se quiere. Más allá que, River metió unos volantazos rápidos, pero ahora la gente está con un poquito que quiere un 9. 3 volantes, 3 refuerzos y se quedó ahí. Y quedó ahí. Quizás nos quedamos con Racing, que trajo un jugador del Inter, pero todos los equipos como que lo que pudieron conseguir de refuerzos de los equipos grandes que disponen de billetera, sí, obvio. Para mí por algo todo lo pusieron el freno de mano puesto. Quizás no es porque no necesitaran jugador, entonces vemos un mercado difícil. Y para los equipos grandes, sobre todo el caso de Boca, que apunta un jugador y te van a pedir una fortuna. También la novela Inestrosa tuvo ribetes de todos los colores, pero quizás con el tema cuello que uno lo observa, obviamente que se piden cifras que quizás seguramente no, por supuesto. Yo lo que
en este caso los refuerzos, lo que yo critico, obviamente los nombres que apuntan, ellos sabrán por qué apuntan a esos nombres, y está el scout hecho, el seguimiento y demás. Yo lo que critico es tardar 50 días, 60 y no cerrarlo. Un fichaje, una negociación, para mí, que no soy ni dirigente, ni estudié, ni nada de eso, debería cerrarse en 72 horas, una semana, siendo Boca aparte, que tenés billetera, ¿entendés? Porque eso también implica una planificación. Para que el cuerpo técnico pueda laburar con el jugador, hacer la pretemporada. Bueno, lo Boca es que hace un ratito me preguntabas del tema de Riestra. La pretemporada es el trabajo que a vos te va a sostener durante todo el año. Y en sí. el caso de Boca, ni hablar con la obligación de lo que es una Copa Libertadores y la obligación de ponerse la remera de Boca, pero lo que voy es, la pretemporada es, a veces puedo hablar con alguno de los profes de Riestra, Javier Lores, que es el preparador físico, que dice, es un poco el combustible, la nafta que vos tenés que cargar al principio de la carrera y que te va a ayudar a llegar a la meta Tal a cual. mitad de año, cuando se hace el corte, porque después no tenés que decir, no, bueno, tenés un parate, no, es partido tras partido, tras partido, tras partido, y es lo que a vos te va a dar esa fortaleza para durante el semestre, que bueno, el equipo pueda caminar, que responda a la exigencia, a la altura, y a veces yo creo que quizás eso es lo que uno lamenta más cuando a veces dice, uy, este refuerzo que no vino, no para que conozca a sus compañeros o para que al menos hubiese podido tener pruebas cuando los amistosos de Boca con Millonarios o con Olimpia, sino simplemente también para la cuestión de el trabajo físico, que si bien que Boca apuntó, me parece que vienen el muchacho, el colombiano Serna, bueno, está en Fluminense, ya está jugando, ha hecho una pretemporada, lo mismo de Cuello con San Lorenzo, pero a veces vos decís, necesitas que lo haga con vos mismo. Y Sí, que se conozca, por supuesto, por supuesto. No, a ver, en este sentido vamos a coincidir todos. Pero bueno, una pena que vuelvan a cometer ese error de tardar en cerrar los refuerzos. Escuchame, Fran. Sí. Otra cuestión que yo te quería preguntar con respecto al partido, y ya después te voy a hacer dos preguntas y ya vamos a cerrar. Dale. Con respecto al partido, si vos me tenés que decir un jugador del cual Boca tiene que tener cuidado, sacame a Arce y una tarde-noche magnífica donde se ataje todo. Sí. ¿Qué jugador debe tener cuidado Boca? Alexander Díaz. Es un delantero que se mueve por todo el frente ataque, que genera opciones, que desgasta a los defensores, que libera los espacios para Jonathan Herrera, que es el goleador histórico, pero un poquito más veterano. Es Alexander Díaz, sin duda. Mirá. ¿Y qué edad tiene Alexander Díaz? Alexander Díaz tiene 26 años, surgido de San Lorenzo. Además, Riestra se lo compró en su momento a San Lorenzo, que lo dejaba en libertad de acción por $500.000, prácticamente una ganga. Y ya está hace unas temporadas en primera división y permanentemente es un tipo que va, ataca el espacio, desgasta a los defensores. Hace un laburo muy silencioso que quizás uno dice, si los agarrás las estadísticas por Transfermarkt, eso dirías, che, quizás no le ves tanto gol o no le ves tanta asistencia. Ahora, si vos ves los partidos completos, vos ves que hace un desgaste permanentemente sobre es el Soldano de Riestra. Si se quiere, exactamente, le hace ese desgaste tremendo y le libera los espacios para bueno, como Herrera, que bueno, es un poquito más veterano, pero bueno, puede aprovechar eso. ¿Y para Riestra qué sería un buen año? Primero que nada, sostener la categoría, a pesar que parezca algo muy redundante y que los años que estuvo, y esta va a ser su tercera temporada en la máxima división, lo ha hecho sin problemas, pero siempre el mensaje que se baja es sostener la categoría, tanto por promedios, que arranca entre los 10 primeros, pero sobre todo la tabla anual. Recordemos que el año pasado me tocó ir a Mendoza el último partido de Godoy Cruz, cuando desciende. Godoy Cruz tuvo un año en el que los promedios le daban perfecto, pero tuvo una sudamericana de por medio, que le dio bola, que avanzaba bien, y por la tabla anual... ¿Ves que puede ser un caso similar de ustedes, por lo que me está diciendo? Exactamente, entonces el buen año es sostener la categoría. Después podemos hablar de premios bonus, si se puede avanzar un poquito en la Copa Sudamericana, sería un sueño. Obviamente meter otra vez playoff, el año pasado clasificó las 2 veces, ambas que fueron en octavo de final, pero había clasificado. Me parece que un buen año para Riestra es eso, primero que nada primordial sostener la categoría. Y después si le quieres ir sumando algunos bonus, bueno, ahí clasificación, que una cosa irá de la mano a la otra, porque si logra clasificar a los playoffs es que fue sumando puntos. Entonces, claro. Pero primero que nada sostener la categoría, jugará por primera vez en su historia 3 competencias, no será sencillo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Escuchame, ¿y te gustaría que juegue Neymar en la cancha de Riestra?
sería un sueño, la verdad, que observar ahí a uno de los mejores jugadores del mundo, la verdad. Y sí. Sería lindo verlo ahí a Neymar con el Santos, aparte vendrían con Gabigol, así que bueno, la verdad que ver ese desfiladero de estrellas. Sería bueno, sería un lindo partido. Me hace acordar como al Mineiro de Ronaldinho cuando fue a Arsenal. Claro, Una onda claro. que me hace acordar. Sería, aparte que como te digo, Jero, de la primera vez que fui a la cancha de Riestra, decir, che, ¿sabes que puede venir Neymar? El propio Santos, Gabigol, las estrellas que tiene completamente una locura. ¿Sería Claro. hermoso? Sí, por supuesto. Uno se quedaría observando así como si fuese un chiquito viendo a los ídolos, viendo a esos jugadores, uno decía, che, pero este la rompía en el Barcelona, este la rompía en la Libertadores, este la rompía en Europa. Y bueno, ojalá, sería un lindo sueño. Estaría bueno que se crucen. Estaría bueno que se crucen. Franny, para cerrar, y te agradezco el tiempo y la gestión ahí a Riestra Deportivo, de la mano de Juanpi. Si tenés que poner una fichita a un torneo, donde decís, me parece que Riestra va a ser un buen año acá, ¿dónde lo ves bien? Buena pregunta. Para mí la Copa Argentina. Mirá. La Copa Argentina porque es un torneo, hablábamos, ¿no?, del formato playoff del clausura, apertura, que si estás entre los 8, después, bueno, tenés 4 buenos partidos y podés pegar el salto, pero la Copa Argentina quizás a veces pasa un poco desapercibida para algunos equipos grandes, o a veces se les complica. Estamos viendo una tendencia que incluso los equipos grandes no la están pudiendo ganar, bueno, caso de River le cuesta. Entonces yo me parece que también es aparte del título y que te jugás cualquier cantidad de finales, tener la chance de jugar la Libertadores y la ganás, yo le pondría una fichita para la Copa Argentina, pero sin perder la cabeza de la sumatoria de puntos para mantener la categoría, que es... Mantener la categoría, sumar, y una fichita a la Copa Argentina, y que venga Neymar a visitar la cancha de Riestra. Sería el año ideal de Riestra. Ni hablar, Jero, sería soñado. Perfecto. Fran, escuchame, bueno, gracias por el tiempo, por la buena onda. Un saludo grande a la gente ahí de tu equipo. Y bueno, en una de esas nos cruzamos el domingo. Yo voy a la hinchada, voy siempre a las 12, pero voy a andar temprano por el barrio. Así que en una de esas me mando un mensajito y capaz nos cruzamos. Y si no, capaz para la próxima en la cancha de Riestra. Quédate tranquilo, Jero, que ahí vamos a hablar para que puedas estar, así podés estar aquí con Boca. Aparte que encima, desde la cancha de Riestra, lo que es el sector de prensa, lo ves a los jugadores, los tenés prácticamente ahí, así que es una vista privilegiada. Seguramente vamos a estar con la transmisión desde las 4:30 en adelante, con Federico Miranda comentando, operando todo, Juanpi ahí haciendo vestuario, yo me va a tocar relatar, y vamos a estar por el barrio cerca tempranito. Así que dale, seguramente cruzamos mensajitos, nos vamos a ver por ahí un poquito en la previa. Será un placer, rivales circunstanciales por este partido, pero bueno, después obviamente siempre deseándole absolutamente lo mejor a Boca Juniors. Así que, amigo, fue un placer. Vale, Fran, gracias a vos, gracias por el tiempo. Gente, esta fue la previa de Boca Riestra. Nos vemos en el post partido. Abrazo grande para todos y que anden bien. Chau, chau.